¿Tú me dices, mija? Ah, gracias, mija. Ya te extrañaba, Pau. Ya extrañaba tu presencia, mija. Esta niña hermosa es de las pocas que me tratan con cariño. Siempre trae algo para darme. Siempre. Nunca vine con las manos vacías hacia mí. Aprendan de ella. No estoy diciendo que necesite algo, sino que aprendan de su amor. ¿Entendido? ¿Sí, mis amados? No necesito nada. Gracias a Dios tengo todo. Pero sí es importante que siempre demostremos el amor por aquellos que nos ministran y están en autoridad. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, mis amados. ¿Ya estamos conectados? ¿Sí estamos conectados? ¿Sí? Ok, bienvenidos a su casa, Ministerios de Yahweh Nissi. Hoy comenzamos con la cuarta predicación acerca del espíritu religioso, acerca de lo que es los fereceos. Recuerde, esta serie se llama Conquistando mi Canaán. Estamos viendo cómo debemos de conquistar 10 tribus que Dios dijo que teníamos que conquistar para poder tomar la posesión de la tierra prometida. Hoy el Dios Todopoderoso ha puesto a mi corazón el espíritu de Adoni-Bezek. El espíritu de Adoni-Bezek. ¿Quién era Adoni-Bezek? Vamos a verlo, pero también recuerden que este Adoni-Bezek se alió con las tribus de Canaán y se alió con las tribus de los fereceos. Recuerde, fereceos representa a las tribus o bien a aquellas personas que tienen un espíritu religioso. Hay personas que aprendieron algo durante su vida a través del crecimiento doctrinal que tuvieron, y de ahí se cierra totalmente si alguien trae una nueva doctrina o si alguien trae algo que es diferente a lo que ellos piensan. Nosotros tenemos que tener una mente abierta a las cosas de la palabra de Dios, no abierta a las doctrinas del mundo, no abierta a las doctrinas de Satanás como la nueva era. No tenemos un open mind, como dicen ahí. No somos de mente abierta porque tenemos que tener cuidado que permitimos entrar a nuestra cabeza. Solamente tenemos que permitir entrar a la cabeza lo que es palabra de vida, palabra del Dios Todopoderoso. Entonces entramos a Jueces 1:1 y dice así la palabra. Después de la muerte de Josué, ¿después de la muerte de quién? Josué. Fíjese lo que provoca no tener un buen liderazgo. Al morir Josué, no hubo un liderazgo que continuara con la enseñanza del Dios Todopoderoso o que los llevara a la dirección del Dios Todopoderoso, a la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, a la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Adonai. ¿Qué hicieron los israelitas? Consultaron a Adonai. Y dice, ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Adonai respondió, subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos al cananeo y luego yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá. Adonai puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, a los fereceos, y los derrotaron en Bezek. A 10,000 hombres derrotaron. Habiendo encontrado en Bezek a Adoni-Bezek, le ataron y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Bezek, pero le persiguieron, le capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué hicieron con Adoni-Bezek? ¿Le cortaron qué? Los pulgares de las manos y de los pies. Y dice, y Adoni-Bezek dijo, 70 reyes con los pulgares de mano y pies cortados andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Repite esto conmigo. Según lo que yo he hecho, Dios me dará el pago. Ahora póngase a temblar o póngase a regocijarse de gozo. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cosas buenas o malas? ¿Cómo está su balanza delante de Dios? ¿Cómo están sus acciones, sus obras delante de Él? Si son buenas, regocíjese, alégrese, tendrá galardones. Si son malas, cuidado,
Arrepintámonos, pidamos perdón, arrepintámonos y enderecemos rápido nuestra vida. Nos queda muy poco tiempo, enderecémonos y hagamos las cosas bien para el Señor. Amén. Y luego dice, le llevaron a Jerusalén y ahí murió. Entonces, mis amados, aquí vemos una lección fuerte, como todas las lecciones de la palabra de Dios, fuertes y poderosas, que tenemos que ir desglosando versículo por versículo para poder tener un entendimiento y una revelación correcta. El conocimiento de Yahweh con la rema, la revelación del Dios Todopoderoso, para que podamos entender cómo podemos traer esta palabra hoy a nuestros días y poderle hacer frente a todo aquello que se levanta para que nosotros podamos conquistar la tierra prometida, nuestras bendiciones. Amén. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer para combatir este espíritu inmundo de Adón y Besec, el primer punto es, lo primero que nos pide Yahweh, el Dios Todopoderoso, es que antes de cualquier plan, proyecto, sueño, anhelo, idea que tengas, que quieras poner en marcha, Él nos pide que le consultemos. ¿Qué nos pide Dios primeramente? Que consultemos. Antes de que tú te pongas a trabajar, consulta al Señor. Consulta si verdaderamente ese sueño, ese anhelo, esa meta, ese proyecto es del Dios Todopoderoso. Fíjate si no puso Satanás, demonios o los hombres una carga adicional que Dios no quería para ti. Recuerda, lo que Dios pone para ti es para que también tengas un tiempo para que puedas adorarle a Él. Si los hombres o Satanás ponen cargas y proyectos tuyos que crees que son de bendición, lo que hace Satanás es que tú te vayas alejando poco a poco de la iglesia y no tengas tiempo para congregarte. Entonces, fíjate bien, ¿quién está poniendo un proyecto nuevo? Y si no es de Dios, si lo puso el diablo, él se va a encargar que le tengas todo puesto ese proyecto y te olvides de las cosas del Dios Altísimo. Entonces vemos aquí que esta palabra, que Josué había muerto, él había muerto y no había dejado un líder que continuara con esa unidad del pueblo de Cristo. Cada tribu tenía su propio líder, pero en las tribus no tenían un líder que uniera y unificara a todo Israel. Por eso se convirtieron a veces en un problema, o bien hubo divisiones. Dice entonces, el pueblo de Israel decidió seguir luchando para despojar a los cananeos. Como todo cristiano, como todo creyente, Dios nos ha puesto un corazón de valentía para luchar y hacerle frente a todo aquello que viene en contra de nosotros, sin importar cuán poderosos sean los que vienen en contra, sin importar la situación que estemos viviendo. Dios siempre está poniendo en sus hijos un corazón valiente, un corazón esforzado, un corazón que confíe en que el Dios Todopoderoso va a actuar y que el único líder poderoso que tenemos es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y Él es el que verdaderamente nos va a ayudar a que nosotros conquistemos lo que Él tiene planeado para nosotros. Recuerde, Dios lo que quiere es que nuestra misión y propósito que Él puso desde la eternidad se cumpla en esta tierra. Amén. ¿Sí, amén? Entonces vemos que los israelitas tenían que estar bajo las órdenes de Yahweh, bajo la enseñanza de Yahweh. Vieron los israelitas, los líderes de la nación, habían visto cómo Moisés y cómo Josué siempre antes de emprender algo consultaban al Dios Todopoderoso, y una vez que habían consultado seguían las ordenanzas de Yahweh. Esta tribu de Judá tenía muy en claro que antes de lanzarse a la guerra, lo primero que tenían que buscar era la mano de Dios, la dirección de Dios. Amén. Así que no se te olvide siempre que cuando tengas algo nuevo que hacer, primero lo consultes al Dios Todopoderoso. Vemos que la mayor amenaza de esta tribu de fariseos, la mayor amenaza que representaban para el pueblo de Israel era su religión. Era una religión pagana, era una religión en donde adoraban a demonios, y en sus adoraciones los sacerdotes, las sacerdotisas tenían mucha inmoralidad sexual, había perversión sexual, se prostituían en los templos. ¿Hoy en día habrá eso en el cuerpo de Cristo? Sí, la realidad es que sí. Muchos cristianos están viviendo en unión libre y piensan que es lo bueno, que es correcto. Eso es un diseño de Satanás. Usted no puede vivir en unión libre. Usted cásese, haga las cosas bajo el diseño de Dios. Amén.
Muchos están viviendo bajo fornicación, un diseño de religiones paganas. Por eso Dios decía que tenían que eliminar esas religiones paganas para que no estuvieran pervirtiendo al pueblo de Dios. También vemos que estas religiones y sus costumbres malvadas y perversas tenían que ser erradicadas de la tierra de Canaán. Y también estas religiones promovían la avaricia, la codicia, promovían también el egoísmo y el materialismo. ¿Habrá hoy en día eso dentro de las iglesias cristianas? Avaricia, codicia, materialismo, egoísmo, ¿habrá? Sí, sí lo hay. Y si no, dése cuenta usted si diezma o no diezma. Y entonces usted entenderá que es un materialista o que tiene el espíritu de codicia. No sabe dar lo que Dios, las bendiciones que Dios le ha dado, no sabe retribuir las bendiciones de Dios. Entonces, todas estas prácticas tenían que ser erradicadas. Y hoy tú tienes que erradicar estas prácticas promovidas por el espíritu religioso, por el espíritu de Adoni Bezek. ¿Ok? Vemos que también estas tribus siempre estaban viendo cómo podían destruir a los israelitas, cómo podían erradicarlos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un nivel moral, un nivel espiritual muy alto, y ellos no querían tener a gente que estuviera contraviniendo, declarando, diciéndoles que lo que estaban haciendo era incorrecto. ¿Cuántas iglesias cristianas conoces que te han dicho que la ley hoy en día no existe? Espíritus religiosos que han dicho que la ley no existe, y le han puesto a aquellos que predican la ley, aquellos que predican la palabra de Dios completa, nos han llamado religiosos o legalistas, y nos han llamado también judaizantes, no entendiendo que el espíritu religioso es aquel que no acepta una doctrina correcta en Dios y sigue doctrinas de hombres. Ese es un espíritu religioso, doctrinas de hombres. Entonces tengamos cuidado, mis amados. Y dice el versículo 1: los israelitas hicieron esta consulta a Adonai: ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Entonces vean cómo el Dios Todopoderoso dice que la palabra consultar, la palabra acudir a Dios, viene del Strong 7592, que dice así: quiere decir inquirir, quiere decir pedir, demandar, pedir permiso, saludar con paz. O sea, lo que estaba haciendo el pueblo de Dios era decirle al Señor que Él tenía el poder en sus manos y que solamente el pueblo de Dios estaba demandando lo que Dios había declarado que era para ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy las iglesias cristianas modernas con un espíritu religioso te dicen que hoy no tienes que declarar, que hoy no puedes declarar nada, que no puedes hacer demandas a Dios. Pero la realidad es que la palabra de Dios en hebreo es muy correcta y es fiel, y dice que nosotros estamos en el derecho de demandar al Dios Todopoderoso aquello que Él ha prometido, aquello que Él ha prometido. Y si Dios ha prometido algo para ti, tú estás en el derecho de demandar por medio de la palabra de Dios, que es verdadera y fiel, al Dios Todopoderoso: Señor, te pido que tú derrames esa gloria, esa promesa para mí, y se pueda cumplir lo que tú has decretado, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Amén. Entonces vemos que el Dios Todopoderoso lo que quiere es que nosotros estemos pidiendo, pidamos. A Dios le agrada que tú pidas. Sea un pedinche al Señor. No te canses de pedir. No te canses de pedir, y hasta que llegue tu bendición no dejes de pedir. A Dios le gusta que verdaderamente tú tengas una intimidad con Él, también por el medio de pedir. Lo que Él se agrada es bendecirte. A Él le gusta bendecirte. Entonces, por muy hermosos que sean tus proyectos, por muy sabio que seas tú y que pienses que todo lo has organizado muy bien y que va a ser un éxito lo que tú has pensado, antes de que lo lleves a cabo, pídele al Señor consulta. Demanda la bendición, pídele permiso para ejecutar ese plan al Señor, salúdalo con paz y dale gracias por ese proyecto antes de que comience, y el Señor te va a bendecir. Vemos en Primera de Crónicas 28:6, dice así: y él me dijo: tu hijo Salomón edificará mi casa, mis atrios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas.
toda palabra de Dios para que tú seas bendecido, hay una condicionante, un solo sí. ¿Qué quiere decir? No hay otra variante que pueda sustituir el solo sí, sí, solo sí. ¿Qué quiere decir con esto? Solamente para poder recibir bendiciones de Dios Altísimo es si obedecieres los mandamientos de Yahweh. No hay otra manera de ser próspero, no hay otra manera de ser bendecidos. Por más que te digan campeón, por más que te digan que tú puedes, por más que los pastores coaching te estén coachando y diciendo: tú puedes, adelante campeón, tú eres el bendecido, tú... No, la mano de Dios está contigo. No, la mano de Dios no va a estar contigo si no eres obediente. La única manera de la bendición, la prosperidad, es la obediencia a sus estatutos, mandamientos, preceptos, reglas, leyes. Amén. Y sigue diciendo entonces, dice: ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Adonai, a oído de nuestro Dios, guardad y meditad todos los mandamientos de Adonai vuestro Dios. ¿Cuántos mandamientos dice que guardes? Todos. Todos. ¿Cuántos? Todos. Entonces no puede excluir ningún mandamiento, mucho menos los 10 mandamientos. La iglesia cristiana moderna ha quitado el 4º mandamiento. No podemos quitar ningún mandamiento. Todos son verdaderos, todos son reales y todos se tienen que cumplir. Amén. Por eso esta iglesia celebra los Shabbat. Tenemos congregación y culto los sábados para que usted venga, se goce y aprenda más de la palabra del Señor. Amén. Para todos aquellos que son nuevos, pueden acompañarnos los sábados. Para que podéis, dice: guardad y meditad todos los mandamientos de Adonai vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra espléndida. O sea, ¿cuál es la manera de poseer una tierra? Solamente guardando los mandamientos de Dios. Y dice una tierra espléndida, una tierra llena de bendiciones. Hoy en día estamos viviendo en una tierra de bendiciones. Necesitamos entender que nuestra tierra va a ser más bendecida en la medida que nosotros seamos más obedientes. Dice: y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú conquistes hoy será para tu herencia, serán para tus hijos. Conquista hoy, y todo cuanto tú hagas será una herencia verdadera para todos aquellos que vienen detrás de ti. Amén. El punto número 2, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para entrar en guerra? Que dice: antes de entrar en guerra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya consulté al Señor. Ahora, antes de entrar a la guerra, antes de entrar a la conquista, antes de entrar al proyecto, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que tenemos que adorar. Dice: subió Judá. ¿Qué dice? Subió Judá. ¿Quién es el primero que peleará contra los cananeos? Contra los espíritus religiosos. Judá. Judá simboliza alabanza, celebración, adoración al Dios Altísimo. Entonces, una vez que Dios te da un sueño, te da un proyecto, consultas al Dios Todopoderoso cómo hacerlo, entonces tú entras en la alabanza y la adoración para mover la mano de Dios Todopoderoso y que el Todopoderoso quite todo aquello que te está estorbando para que tengas un camino de bendición sin estorbo. Amén. Entonces, adoremos. Dice que la palabra primero, dice primero irá Judá. La palabra primero significa cosa mayor, primero en lugar, en tiempo y en rango, principal, príncipe y principio. Entonces entendamos que cuando yo estoy adorando, cuando yo entro en la alabanza, el primero que va a venir va a ser nuestro Dios Todopoderoso y va a venir en nuestra ayuda. Él es el principal, Él es el príncipe, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yeshua mismo estará con nosotros, dirigiéndonos y guiándonos como capitán de guerra, como varón de guerra, como poderoso gigante. Entonces entendamos que Él es el primero que estamos invocando para que su gloria se manifieste sobre nuestros proyectos. Recuerden, cuando nosotros invocamos al Dios Altísimo, cuando estamos adorando al Dios Altísimo, se mueve el ejército espiritual. Se mueven los ángeles, arcángeles, serafines, se mueve todo a tu servicio. El ministerio angelical se mueve. ¿Para qué? Para que se cumplan los proyectos, misiones y visiones del Dios Todopoderoso sobre tu vida. Por eso la palabra primero quiere decir cabeza, quiere decir escuadrón, quiere decir tropa, quiere decir ejército, quiere decir gobernador, quiere decir jefe al mando. El Dios Todopoderoso va a estar al mando. Si tú lo convocas en una alabanza y adoración, Él va a estar al mando para ir al frente, para destruir todo aquello que se opone a ti, a tu proyecto de vida, y tú vayas de una manera más sencilla a la conquista. Amén.
Sí, vamos entendiendo hasta aquí. Dice entonces, y dice, Adonai respondió, subirá Judá, he puesto el país en sus manos. Entonces, recuerden que había muerto el líder Josué. Y vemos que cuando estuvo Josué, él conquistó todo lo que tenía que conquistar. Pero el gran problema es que los pueblos no fueron eliminados al 100%, y los pueblos estaban creciendo, se estaban desarrollando y estaban reconquistando sus ciudades que habían perdido. Los cananeos estaban reconquistando. Por eso era necesario que otra vez se levantara un espíritu de valentía, un espíritu de esfuerzo, que guerreara, que hiciera guerra contra los enemigos y los destruyeran. Entonces vemos que aquí el Dios Todopoderoso comienza la reconquista a través de la alabanza y la adoración. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú te sientes afligido, si tú te sientes enfermo, si te sientes oprimido, si crees que hay un espíritu inmundo que no te deja crecer, lo primero que tienes que hacer es reconquistar tu territorio, reconquistar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Lo que tienes que hacer es entrar en guerra en la alabanza, en la adoración, porque es la única manera de cortar los yugos, las cadenas, los grilletes. Dice que la alabanza es la que rompe las ligaduras de maldad. Amén. Entonces, lo primero que Dios nos está llamando es que entremos en la alabanza, que entremos en la adoración, para que nosotros podamos destruir todo aquello que está levantándose en contra de los hijos de Dios. Recuerda entonces que toda oración que tú haces debe de ser una oración de guerra espiritual. Por eso esta casa es una casa de guerra espiritual. En esta casa enseñamos cómo liberarte y cómo proclamar tu libertad. Amén. Así que, mis amados, no dejemos de entrar en guerra. Oremos en guerra, alabemos en guerra, declaremos la palabra en guerra, para que siempre nuestra alma esté libre de toda obra malvada. Amén. Recuerda, en el creyente el alma está fraccionada. Aunque usted piense que el alma no se fracciona, el alma se fracciona. Por eso el creyente no alcanza la plenitud, ni la madurez, ni la perfección en Yeshua, porque muchas partes de su alma están cautivas en diferentes regiones de cautividad, en pozos de desesperación, en depresiones, en ansiedades, en angustias, en miedos, en confusión, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que estar rescatando nuestra alma, llevándola a la presencia del Dios Altísimo, que Él sea quien la restaure, que la haga crecer en la altura del conocimiento de Yeshua, y que haga crecer esa alma cronológicamente a nuestra edad. Hay almas cautivas, personas que fueron violadas a los 5 o 6 años, su alma se fraccionó y está cautiva, y aunque seamos creyentes de 20, 30 años, esa alma sigue cautiva, y hay emociones, sentimientos que vienen de recuerdos y dañan esa alma. Hay que reconquistar el alma, hay que reconquistar nuestra tierra y volver otra vez a hacer lo que Dios nos hizo, lo que Él cuando nos creó en la eternidad. Amén. Esa es la función de todo cristiano, que en esta vida alcances tu potencial como Dios te creó en la eternidad. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, recuerde que dice la palabra Yehudá, el Strong dice que es celebración. Dice también la palabra, viene de una palabra raíz que se llama Yada. Yada quiere decir que es usar nuestras manos. Por eso cuando alabamos tenemos que usar nuestras manos en alabanza, en adoración, romper los grilletes. Al estar haciendo esto, tú estás rompiendo grilletes, estás rompiendo cadenas. Dice también que es reverenciar a Dios con las manos abiertas. ¿Con las manos qué? Abiertas reverencias a Dios. Amén. Manos abiertas en señal de que te estás rindiendo solamente a Él. Amén. También quiere decir aclamar. Alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias a Dios. Eso es lo que significa la alabanza. Cada vez que tú estás cantando una alabanza, una adoración, tú estás declarando una bendición para tu vida. Por eso canta, adora, no te quedes callado, adórale al Señor. También vemos que esa palabra yad, que es con lo que quiero llegar a la profundidad, en lo que quiero tomar, dice esta palabra yad quiere decir mano abierta, indicando poder, medios y también indicando dirección. O sea, el Dios Todopoderoso, cuando le alabamos, cuando le adoramos, Él nos va a dar la dirección para que no estemos yendo por otros caminos y que vayamos en línea recta para alcancemos las bendiciones aceleradamente. ¿Ok? Por eso es tan importante la alabanza, dirección. La alabanza te va a dar dirección, te va a decir cómo hacer las cosas. El poder del Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir cómo hacer las cosas. Amén. Entonces también quiere decir la palabra yad,
raíz primaria, quiere decir que es el conducto por el cual recibes la bendición. Conducto por el cual recibes bendición. También quiere decir que por medio de la alabanza consagras la palabra de vida, la consagras a que se cumpla, la consagras para que esté apartada. O sea, la bendición del sueño, la bendición del negocio, la bendición del proyecto está consagrado para servirle al reino de Dios. Lo estás apartando para Dios. Amén. También dice que la palabra yad, vuelvo a repetir, dirección, también dice poner en orden. Cuando estás alabando al Señor, el Señor está poniendo orden en tu vida. El Señor está hablando para que tú ordenes tu vida, para que el Señor te pueda bendecir. La palabra también quiere decir fuerza. En la alabanza tú recibes el poder, la fuerza, tú recibes los medios necesarios, las armas de guerra necesarias para que tú puedas hacer frente a la circunstancia que se avecina. Amén. Recuerde que el diablo conoce que Dios está poniendo proyectos, sueños, ideas a tu vida, y lo primero que va a hacer es robarte el sueño, robarte el anhelo, robarte la visión, robarte el proyecto, y tú no lo puedes permitir. Tú no lo puedes permitir. Amén. También quiere decir poder. En la alabanza nosotros nos empoderamos, nosotros adquirimos el poder y nosotros podemos avanzar en victoria. Pero lo más importante, bueno, no lo más importante, el punto importante que quiero tocar, que la palabra yad significa pulgar. ¿Significa qué? ¿Y quién es el espíritu de Adoni-Bezek? Aquel que corta los pulgares. Por eso la alabanza, aquellos que tienen un espíritu de Adoni-Bezek son aquellos que no adoran, que no alaban, que están nada más así. Está en la música, todo lo que da, ya está uno bien bailador para el Señor, ¿no? Y los otros están y no hacen nada, ni aplauden, ni nada. Tienen los dedos cortados. No pueden recibir el poder, no pueden recibir la fuerza, no pueden recibir la dirección del Dios Todopoderoso porque no alaban al Señor. Adoni-Bezek se encargó de mutilarlos. Adoni-Bezek se encargó de hacerlos inútiles. Entendamos, mis amados, Dios lo que quiere es que seas útil dentro del reino, y por eso Dios quiere restituir lo que el diablo te ha robado. Restituir esa alegría que Dios puso en ti y que el diablo te robó. Amén. ¿Quieres restitución? Pues hay que hacerlo. Hay que poner de su parte también. Amén. Entonces, las batallas espirituales no se van a ganar. Nunca las vas a ganar si no entras en adoración, si no entras en la alabanza. Nunca vas a ganar una batalla espiritual. Siempre estarás con miedo, con temores, con inseguridades. Siempre estarás sintiéndote inútil o rechazado, pensando que tienes un espíritu baja autoestima, o bien que no te crees capaz de lograr lo que Dios ha puesto en ti. Hay incredulidad y duda en los espíritus de Adoni-Bezek. Pregúntate si tú traes a Adoni-Bezek en tu corazón. Pregúntate. O si quiere que yo les diga, le puedo decir cada quien que trae. Amén. Por revelación, no por adivinación. Recuerde, el Espíritu de Dios pesa el espíritu de cada uno. Entonces tenemos que entender que para entrar a conquistar nuestra tierra prometida y destruir ese espíritu de Adoni-Bezek, tenemos que entrar en esa guerra. Tenemos que golpear a Satanás, a los demonios, a los espíritus inmundos. Tenemos que golpearlos con la alabanza. Tenemos que golpearlos con las palabras proféticas. Tenemos que golpearlos con la palabra de vida, que es la palabra del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que entender que nosotros no nos podemos rendir. Una iglesia que adora, una iglesia que alaba, una congregación santa de miembros y de asamblea santa, es aquella que está adorando constantemente. ¿Y sabe qué va a pasar? El diablo no se puede acercar a usted cuando usted adora. No se puede acercar, porque sabe que está vencido, porque en medio de la alabanza del pueblo de Dios, Dios habita con ellos. El diablo no se puede acercar. Entendamos, mis amados, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que exaltar al Dios vivo. Amén. Tenemos que entender que si nosotros nos presentamos ante Dios con alabanzas, nuestra situación va a cambiar, nuestra vida va a cambiar, nuestro medio ambiente va a cambiar. Tu casa, si tú pones alabanzas todo el día, tu casa va a cambiar. Pero ¿qué pasa si tienes pura banda machos y pura banda de los demás? Pues estás trayendo pura maldición a tu casa. Deja de oír al Chente. Mis amados,
Ponga alabanzas, adórele al Señor. No ponga canciones que hablan de adulterio, fornicación y que por tu maldito, quién sabe qué. Nada, pura bendición, mis amados. Amén. ¿Ya se despertó? Amén. Vamos a seguir entonces. Cómo los chistes levantan el ánimo, ¿va? Pero entendamos, seamos entendidos. Amén. Entonces entendamos, mis amados, que si nosotros somos una iglesia que adoramos al Señor, el diablo se va a retirar. Esta iglesia es una iglesia de guerra. Nosotros damos ofensiva al diablo. Nosotros no estamos a la defensiva. Nosotros fuimos creados para ofender, para destruir, para arrancar, para quebrantar los diseños de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Yeshua, está con nosotros. Y para eso vino Yeshua, para destruir las obras del diablo. Amén. Nosotros no jugamos al cristiano. Nosotros somos verdaderos cristianos. Nosotros creemos en la gracia, pero no convertimos la gracia en una desgracia, en una desobediencia a la ley. Entendamos, mis amados. ¿Ok? Entonces, no perdones nunca a Satanás. Nunca perdones a un espíritu inmundo. Nunca perdones un pensamiento negativo. Nunca perdones eso. Atácalos, destrúyelos de tal manera que tu mente esté libre, de tal manera que tu espíritu esté libre. Amén. Siempre corre a tu bendición. Quita todo lo que estorba. Corre a la bendición y no te detengas. Amén. Dentro de cada creyente tenemos que entender que hay un adorador. Y si tú has dejado de ser un adorador, es porque Adonibesec te ha tomado, te ha cortado los pulgares. Necesitamos verdaderamente volver a la adoración y que sea Dios mismo quien nos esté levantando. Amén. El punto número 3 dice que tenemos que prestar atención a escuchar con el corazón la palabra de Yahweh. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención, escuchar la palabra de Yahweh con el corazón. No solamente con el oído, con el corazón se escucha y con el corazón se pone por obra lo que Dios está diciendo. Fíjese bien lo que dice. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, atacaremos al cananeo y luego yo también iré contigo a tu territorio. Simeón marchó con él. ¿Qué quiere decir Simeón? La palabra Simeón en el hebreo quiere decir oír. ¿Qué quiere decir Simeón? Oír. También viene de una raíz primaria que se llama oír inteligentemente. Poner atención a la palabra, ser obediente a la palabra, dar oídos, declarar. Volvemos otra vez a lo mismo, declarar la palabra. Amén. Dice discernir, entender, ser entendido, escuchar, ser obediente, poner atención, prestar atención y ser testigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados? Cuando tú ya estás en la alabanza, el Señor te va a estar dando la dirección. Cuando tú estás en la alabanza, el Señor te va a estar dando los medios. Cuando tú estás en la alabanza, Dios te va a poner fuerza, te va a poner el poder para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y para eso tienes que tener el oído bien atento para qué dirección te está llevando el Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor que tienes que hacer? Y entonces poner atención y ponerlo por obra. Porque Dios lo que Él quiere es bendecirnos. Vamos al Deuteronomio 28:1 para que entendamos, y dice así: acontecerá, fíjese bien, que si oyeres atentamente, ¿si oyeres qué? Atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. O sea, no hay otra manera de recibir bendiciones si yo no pongo atención a Dios, si no oigo la voz de Dios. No hay otra manera de recibir las bendiciones. Si yo quiero vivir mi vida sin Dios, pues voy a trabajar como un burro y tal vez no alcance a recibir las bendiciones necesarias. Pero si yo quiero trabajarle al servicio de Dios, oyendo atentamente su voz, siendo obediente, mire, no tendré que trabajar como un burro, pero sí tendré que trabajar, claro, porque el que no trabaja no come. Y entonces el Dios multiplicará mis bendiciones. Él es el que va a multiplicar las bendiciones. Amén. Multiplicará las bendiciones si tú escuchas la voz de Dios. Así que, mi amado, para conquistar esa tierra, para vencer ese espíritu inmundo de Adonibesec, hay dos componentes importantes: la alabanza Judá, Simeón, oír la voz. Oír atentamente la voz de Dios,
alabarle al Dios Todopoderoso, poner por obra lo que nos dice, unir, y entonces ese espíritu de Adón y Besec va a ser destruido. Amén. ¿Nos queda claro? El punto número 4: si adoras y obedeces las instrucciones de Yahweh, Él te entregará a tus enemigos. Y dice así entonces el versículo 4: subió Judá, Adonai puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron en Besec a 10,000 hombres. Habiendo encontrado en Besec a Adón y Besec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Entonces, ¿quién era Adón y Besec? Adón y Besec significa, en el hebreo, significa relámpago, significa el señor de los relámpagos. También quiere decir que este hombre, bueno, no quiere decir, punto y aparte, este hombre, este rey, era un hombre malvado, era el de los más malvados que había en la tierra de Canaán. Era tan malvado que él conquistó 70 reinos y les cortó a todos sus reyes los pulgares de los pies y de las manos. Vemos que este rey malvado y perverso, la palabra Adón tiene connotaciones positivas y negativas. Nosotros le llamamos Adón a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo. Le llamamos Adón. Pero aquí la connotación negativa para un espíritu inmundo, Adón, quiere decir controlador humano y divino o divino. Un controlador, un manipulador. ¿Cuántas personas te has encontrado que son manipuladoras, controladoras, dominantes, posesivas, celosas? Es porque están bajo el diseño de Adón y Besec. Pregúntate, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Soy celoso? ¿Soy manipulador? ¿Soy chantajista? ¿Me hago la víctima? ¿Me victimizo? Ese es Adón y Besec. Ahí te hablan, dígale al de al lado, ahí te hablan. ¿Estás oyendo? Entonces, imagínense, ese Adón y Besec también significa ser dueño de alguien. ¿Cuántos matrimonios te has encontrado donde dice el varón, esto es mío? Ah, tú lo tuyo, esto es mío. Un Adón y Besec. Cuando los israelitas, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios Altísimo decimos, mi amada, lo que yo tengo es tuyo. Mi amada, lo que tú tienes es tuyo. Mi amada, lo que los dos hagamos es tuyo, mi amada. Así háblele a su amada. Amén. Lo que tiene no es de usted, es de su amada. Amén. Y si se quiere divorciar, déjele todo a su amada y comience una nueva vida. A ver si es tan fácil. ¿Estás oyendo, Juan, para que escuches, Pedro? Amén. No se hagáis, que aquí les hablamos como es. Amén. Entonces, el punto número 5, mis amados, el espíritu de religiosidad, el espíritu de Adón y Besec, lo que quiere es cortar tu fuerza, tu vigor y tu firmeza. ¿Qué quiere Adón y Besec? Cortar tus sueños, ilusiones, fuerza, poder, vigor. Quiere cortar tu firmeza. Y dice el versículo 6, dice, huyó Adón y Besec, pero le persiguieron, le capturaron y le cortaron los pulgares de manos y de pies. Fíjate lo que hizo el pueblo de Israel. Le cortó los pulgares a ese Adón y Besec. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Cortarle los pulgares a ese Adón y Besec para que nos suelte. Para que nos suelte, para que no nos esté mintiendo y engañando, para que no nos haga inútiles en este reino, para que no nos haga inservibles en este reino. Amén. Hay muchos cristianos que son inservibles, que son inútiles, que no quieren servir a su congregación. Aquí no, aquí todos sirven, aquí todos son muy útiles. Pero si usted está en esa condición, levántese, mi amado, levántese y póngase a servir. Amén. Hay muchas áreas donde servir. Necesitamos manos, necesitamos gente pensante, necesitamos gente obediente. Amén. Y no me salga con que, ay, es que yo no tengo estudios. No, si no se trata de estudios, se trata de un amor y servicio a la casa, a Dios. Amén. Entonces, los pulgares de las manos y de los pies tienen una función irreemplazable en el cuerpo. No se puede funcionar de una manera normal sin ellos. No tenerlos en el cuerpo deja a una persona disminuida en sus fuerzas y en su firmeza. La falta de pulgares en las manos disminuye la capacidad
de las manos para tomar con fuerza las cosas. ¿Qué es esto? Una espada. Representa la palabra del Dios Altísimo. ¿Qué hizo este espíritu inmundo? Le cortó los pulgares a los reyes, le corta los pulgados a los creyentes, a los hijos del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para que no puedan tomar la palabra de Dios de una manera consciente, correcta. Por eso dentro de las iglesias cristianas muchos están mutilados, muchas doctrinas denominacionales están mutiladas. Por eso no tienen revelación, por eso no creen en apóstoles ni profetas, ni creen en el poder del Espíritu Santo. Si le cortaran el dedo pulgar, ¿cómo sostengo la espada? Es muy difícil para mí. ¿Cómo voy a hacer guerra si no la puedo ni sostener? ¿Ve la importancia de los pulgares? Por eso este espíritu inmundo quiere quitarle los pulgares a usted, para que no tenga revelación, para que no tenga conocimiento de la palabra, para que no maneje con destreza la palabra de Dios, para que la maneje de una manera doctrinal, tradiciones de hombres inservibles. Dios nos ha llamado a tomar la espada con poder, y toda la palabra es real y es vida. Es vida. Amén. No permita que le roben sus pulgares. No permita que se los corten. Usted necesita creer en la palabra, necesita ponerla por obra y tomarla con firmeza la espada, de tal manera que cuando esté en guerra, mire, nadie le pueda tumbar la espada. Nadie. Amén. Sea firme en sus decisiones, sea firme en la palabra, afírmese en ella. Dice entonces, que aquellos que les cortaron los pulgares disminuyó su fuerza, no tuvieron capacidad de resistir a la guerra espiritual. Por eso las iglesias cristianas de hoy en día no quieren entrar en la guerra, no entienden lo que es la guerra, no entienden lo que es la liberación, y piensan que por solamente decir una palabra, una frase, Señor, entra en mi corazón, ya soy libre. Mentira del diablo, eso es lo que quiere que creas. Doctrinas falsas. La libertad del creyente se conquista día a día, y se conquista por medio de la obediencia, por medio del uso de la palabra. Y si no utilizas la palabra, y si no estás confesando la palabra de continuo, te vuelves a endemoniar. Si no caminas en la obediencia, te vuelves a endemoniar. No creamos doctrinas de demonios, creámosle a la palabra viva del Dios Todopoderoso. Por eso Jesucristo decía, ese espíritu inmundo anduvo errante. Una vez que salió el espíritu inmundo, anduvo errante en lugares desérticos. Después de un tiempo se aburrió de estar en lugares desérticos y regresó a su casa, y la encontró barrida, limpia. Y entraron 7 demonios más él 8. Un nuevo comienzo. El número 8 en la palabra quiere decir un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de maldad. Entonces, mis amados, cuando te faltan los pulgares de las manos, tu vida espiritual ha decaído. Comienzas a sentirte vacío, comienzas a sentir que no tienes la presencia de Dios. Hay un espacio de vacío en tu alma. Ya no puedes alabar, ya no puedes orar, ya no puedes adorar, ya no puedes declarar la palabra de Dios. Estás cansado, te distraes en las cosas del mundo. Pregúntate si no tienes un Adón y Besek por ahí. Pregúntate. Recuerda que la palabra es para confrontarte, no para apapacharte como muchas iglesias cristianas lo hacen. Ay, tú continúa en tu pecado, tarde o temprano el Señor te convencerá. No, aquí te enderezas o te enderezas. Amén. ¿Sí estamos siendo claros? Entonces, hay que alabar al Señor en momentos difíciles. Tenemos que entender que la única manera que nos podemos fortalecer es con la alabanza. La falta de los pulgares de los pies. ¿Qué pasa con los pulgares de los pies? Dice, cuando te cortan los pulgares de los pies, tú pierdes el equilibrio. Ya no hay firmeza, ya no hay un agarre, ya no hay una adhesión al piso, porque los pulgares son los que te dan la fuerza para adherirte al piso. Cuando te los cortan, tú ya no tienes firmeza, pierdes el equilibrio. Es lo que está pasando con iglesias cristianas que les cortaron los pies. No hay firmeza en la palabra. Por eso la gente es tan inconstante. Hoy vienen, 3 meses no vienen.
Lo estoy diciendo por otros, no por usted. No se me vaya a ofender y ya no venga. Sí, porque hay ofendidos, hay unos muy sentiditos, ¿verdad que no? En esta iglesia no hay de esos. Entonces, cuando te cortan los dedos de los pies, con cualquier cosa te tropiezas, con cualquier doctrina de mentira te enganchas, con cualquier palabrería te enganchas. Entendamos, mis amados, Dios quiere que tengamos firmeza en la palabra de Dios, no firmeza en una doctrina denominacional, no firmeza en un engaño católico romano que sigue permeando las iglesias cristianas. Y se enojan porque uno les predica la ley. Los que abolieron la ley fueron los católicos romanos, haciéndote creer que el día del Señor, el día santo del Señor, el día del Señor es el domingo. No es cierto, es el sábado. Entendamos, mis amados, esa doctrina de gracia que hoy predomina en la iglesia cristiana es una doctrina católica romana que no tiene nada que ver con Dios y su palabra. Entendamos. Amén. Seamos firmes en la palabra de Dios, creamos en ella, creamos en ella. Los Adón y Besek son aquellos que le quitan versículos bíblicos a la palabra para acomodar su doctrina. No hay una firmeza, no hay firmeza verdadera en el Señor. Cuando te conviertes en un creyente que has aprendido a alabar y adorar al Dios Todopoderoso, dejas de ser débil y sin firmeza. Tú debes de tener una vida de adoración, amén. El punto número 6, la importancia de la cobertura. Fíjese bien, dice el versículo 7: y Adón y Besek dijo: 70 reyes con los pulgares de manos y de pies andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. ¿Qué estaban haciendo estos reyes? Recogiendo migajas debajo de la mesa del rey, como si fueran perritos. Porque yo a mi perro le doy la comida que no quiero, se la doy, se la tiro al piso y mi perro se la traga. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué es esto? Muy fácil. Hoy el pueblo de Dios está tan acostumbrado a que se le dé una comida ligera, una comida light, una comida donde no tenga que ser confrontado su espíritu con la palabra. Una comida en la cual el creyente venga a una iglesia y de ahí salga motivado por un coach y no por un pastor. La palabra fue dada para confrontar el alma, para hacer crecer el espíritu, no para apapacharte tu pecado. ¿Sí me están entendiendo? Están muy serios. Están muy serios y eso no, o es muy bueno o es muy malo. Bueno si la palabra de Dios lo está confrontando, malo si se está enojando conmigo, porque muchos se enojan. ¿Ok? No le pongo de mi cosecha, todo es Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, este hombre tenía bajo su cobertura 70 reyes. 70 reyes que él alimentaba con lo que él quería. Hoy en día muchos pastores se alimentan y alimentan una congregación con lo que ellos quieren, con tal de motivarlos a que sigan yendo, a que sigan las masas multiplicándose y viniendo a ellos. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos los congregantes, porque no se sienten confrontados, porque no se sienten exhibidos en su pecado por el Espíritu, no por mí, porque yo no voy a señalar a nadie en el pecado, pero la palabra sí te señala. Es el tiempo de dejar las congregaciones que no te dan un alimento sano. Es el tiempo de dejar las congregaciones que solamente te están alimentando con leche. Ya no somos niños espirituales y no puedes seguir siendo tratado como niño espiritual. Tú tienes que crecer, madurar, avanzar. Amén. Entonces estos reyes se les alimentaba con lo que querían, de tal manera que siempre estuvieran inservibles, inútiles, debajo de una mesa, debajo de una cobertura. Entendamos, mis amados, nuestra cobertura es la Torah. Nuestra cobertura es la palabra de Dios. Nuestra cobertura es el Dios Todopoderoso y creemos en ella desde principio a fin. Y nada ha sido abrogado.
El mismo Señor Yeshua dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aún en el reino milenial nos estaremos congregando en Shabbat. Aún en el reino milenial estaremos siendo gobernados por Yeshua con vara de hierro y con justicia, con ley. La ley no va a ser abrogada. ¿Y por qué hoy doctrinas denominacionales la han abrogado? Oír inteligentemente la palabra de Dios. No creas todo lo que te dicen. Investiga, profundiza y sé un hombre maduro en Dios. Amén. ¿Qué representan los 70 reyes? Dice que en la antigüedad estos 70 reyes representaban a las 70 naciones que había en el mundo. ¿Qué quiere decir? Este Adoni-Bezek tiene una cobertura mundial, una cobertura de religiosidad mundial. Y nosotros como creyentes del Dios Altísimo tenemos que quitarnos esa cobertura satánica. Tenemos que quitarnos toda cobertura católica romana y cristiana evangélica que viene de catolicismo romano. Entendamos que tenemos que comenzar a profundizar en la Escritura, ir a las raíces, ir a las sendas antiguas, ir a la verdad. Amén. Esa cobertura hay que quitarla. También vemos que este rey tenía el dominio sobre esas naciones, sobre esas personas, sobre esos reinos. Entonces los alimentaba con migajas, con aquello que no nutre. ¿Qué quiere decir? Que tenían un alimento que no les nutría. ¿Cuántos creyentes tienen 20, 30 años en Cristo y siguen siendo unos niños espirituales? Siguen sin el conocimiento ni la revelación del Espíritu. Es más, les puedo asegurar que la gran mayoría de esos creyentes ni siquiera han escuchado a Dios hablarles. Han muerto. Están muertos espiritualmente. Usted no puede conformarse con migajas. Usted no puede conformarse con un alimento que no lo nutre, que no lo hace crecer, que no lo confronta. Tenemos que ir a la madurez. Tenemos que pelear. Amén. Tenemos que alimentarnos bien para poder tener poder. La palabra, un alimento sano en la palabra nos va a dar poder, nos va a dar revelación. ¿Entendido? Entonces vemos que estos reyes tenían el dedo pulgar de las manos cortados. ¿Qué quiere decir? Estos hombres que tenían los pulgares cortados de las manos, ¿sabe qué significa? Que perdieron su esperanza de purificación. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que los hijos del Dios Altísimo, los servidores de Dios, los sacerdotes del Dios Altísimo, eran ungidos en sus dedos pulgares con sangre. ¿Eran ungidos con qué? Con sangre. Y eso representaba una consagración, pero también representaba la redención, el ser redimidos, el ser perdonados, el ser expiados de pecado y de maldad. Si tú no tienes los pulgares, ¿cómo vas a ser expiado? ¿Cómo puede ser quitado el pecado de ti? Dice que también la ley de la purificación de los leprosos, que el leproso solamente podía ser purificado poniéndole sangre en sus pulgares. ¿Qué quiere decir leproso? Un sinónimo de pecador. El pecador no va a poder ser restaurado en Yeshua Mashiach si él no tiene la sangre del cordero inmolado de Yeshua en sus pulgares. Adoni-Bezek lo que quiere es que tú no tengas redención, que no seas redimido, que no seas perdonado. Por eso hoy mucho pueblo de Dios está siendo acusado en sus pensamientos por Adoni-Bezek, donde le dice que es un pecador y que no tiene perdón de Dios. Por eso hoy mucho pueblo de Dios se sienten indignos de verdaderamente ser hijos de Dios. Pregúntate, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Ve por qué es tan importante un pulgar? Redención, redimir, comprar a precio de sangre. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a Levítico 14:25. Luego degollará el cordero de la culpa. Fíjese, la culpa es el pecado. Y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Ahí es derramada la sangre para perdón de pecados. Perdón de pecados. Éxodo 29:20. Una vez inmolado,
Tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha, el pulgar de su pie derecho. Derramarás la sangre alrededor del altar, la que sobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú te has dicho, porque muchas iglesias cristianas te han dicho que tú eres un rey y sacerdote, ¿sí se los han dicho o no? Es que somos reyes y sacerdotes, y tú bien contento. No somos reyes y sacerdotes. ¿Será cierto? La única manera que puedas ser un sacerdote es cuando te consagraste verdaderamente al Dios Altísimo. La única manera de ser un verdadero sacerdote es cuando te ungieron los pulgares para declararte consagrado para el Dios Altísimo. Aarón fue consagrado y sus hijos consagrados. Hoy todo ministerio quíntuple tiene que ser consagrado por medio de la sangre del Cordero en el pulgar. Hoy todo pueblo de Dios tiene que entender el precio pagado por Yeshua en la cruz del Calvario, que no era una cruz, era una estaca. Ese derramamiento de sangre puesto en tus pulgares es el único que puede traer redención. Amén, salvación. ¿Entendido? Sigue diciendo Levítico 8:22. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la investidura. ¿Qué quiere decir? Cuando verdaderamente tienes una doctrina sana, correcta, cuando verdaderamente tienes una comunión con Dios y una alabanza verdadera con Dios, tú estás siendo investido del poder del Espíritu Santo. Estás investido del poder de la gloria de Yahweh. Estás investido con la armadura completa de Yahweh. Investido con la sangre preciosa del Cordero, y nadie te puede tocar. No hay demonio que te brinque. Hoy muchas iglesias cristianas piensan que los demonios andan brincando y brincando y brincando. Es que yo no lo toco, no pongo manos, no lo libero, porque qué tal si me brincan los demonios. Mira, si tú estás bien en santidad y estás cubierto por la gloria de Dios, no te va a brincar ningún demonio. Amén. No crea doctrinas mentirosas. Dios dijo, Yeshua dijo claramente: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y serán sanos. ¿Por qué tienes miedo? Es que no es mi ministerio, pastor. ¿Quién te dijo que era un ministerio? Es una ordenanza, pelear contra demonios y sacarlos fuera. Amén. Dice: y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pie derecho. El sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación, mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, su pulgar de su mano derecha y su pie derecho. O sea, para concluir, porque hay muchísimos versículos que hablan acerca del pulgar y la sangre. Para concluir, si tú verdaderamente estás en Dios, si el espíritu de Adón y Besek no está contigo, verdaderamente tú eres un sacerdote que sabes manejar la palabra de Dios con excelencia, que en ti no hay doctrinas erróneas. Si verdaderamente eres un sacerdote del Dios Altísimo, tú eres un hombre que te dedicas a la intercesión, a la adoración, a la alabanza, al servicio de Dios. Si tú no estás haciendo estas 4 cosas, hay un espíritu de Adón y Besek que tiene que ser sacado. Amén. Ahora, ¿qué también se hacía sobre los pulgares? El aceite. Entonces, ¿el aceite qué símbolo? Si no hay aceite en tus pulgares, ¿sabes qué pasa? Entonces no hay una unción. No se van a podrir los yugos, no vas a pudrir los yugos, porque el aceite representa que Dios te está dando libertad, te está quitando la esclavitud. ¿Ya ve por qué son tan importantes los pulgares? Amén. Entonces, mis amados, dice el versículo Levítico 14:17: con el aceite restante que tienes en tu mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Adonai. O sea, el sacerdote, aquel que tiene la unción en el pulgar, aquel que goza de una unción en el Espíritu Santo, puede consagrar a alguien para la gloria de Dios. Aquel que tiene la unción del Espíritu de Dios puede darle libertad a alguien que está endemoniado. Pregúntate: ¿tengo unción? ¿Tengo unción? ¿Echo fuera demonios? ¿Se sanan los enfermos? ¿Hay palabra profética? ¿Tengo unción?
Pregúntese. Y si no, ¿qué va a hacer? ¿Le va a seguir jugando al cristianito o va a verdaderamente ser un hijo de Dios? Levítico 14:28. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Sin pulgares no podía llevarse la purificación. ¿Entendido? Si no hay pulgares no podemos purificarnos. Por eso es tan importante cortarle los pulgares a Adoni Bezek y que nunca más se vuelva a meter en nuestra vida. Amén. ¿Se lo va a hacer? Dice entonces, el dedo pulgar representa el ministerio quíntuple apostólico. Recuerde, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Apóstoles es aquel que le da la fuerza al ministerio quíntuple. El apóstol es el encargado de predicar la sana doctrina, es el encargado de investigar a profundidad la palabra de Dios y quitar aquello que es inmundo. Un apóstol tiene que ser un hombre sabio, un hombre preparado, un hombre que verdaderamente esté buscando a profundidad escudriñar la palabra de Dios y llevarla a la mesa de sus hijos para que coman sanamente. Eso es un apóstol. Amén. Aquellos que no creen en el ministerio apostólico son aquellos que están impidiendo que la iglesia crezca en fe, en emuná. Son aquellos que están impidiendo que el cuerpo de Cristo llegue a la plenitud de la perfección en Yeshua. Así que, mis amados, esas denominaciones que no creen en apóstoles y profetas están mutiladas. No hay revelación en sus vidas. Dicen palabra pero sin entendimiento, sin comprender las escrituras correctamente. Efesios 4:11. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en el orden o a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo del Mesías, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Fíjese, Pablo, Jesucristo, Yeshua ya había muerto. Muchos de los apóstoles ya habían muerto y el Señor seguía levantando apóstoles. Hoy mucha iglesia cristiana dice que solamente los apóstoles solamente fueron 12 los que levantó el Señor Jesucristo. Mentira del diablo. Bernabé, Pablo, Junías, Andrónico o algo así, eran apóstoles. Mis amados, este ministerio no puede ser cortado aún en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque es necesario para la edificación y la madurez del cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra, dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud del Mesías. Si no hay apóstoles, no va a haber madurez en el cuerpo de Cristo. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta que aquel que es la cabeza, Mesías, el Mesías, de quien todo el cuerpo recibe trabazón, o sea, unidad y cohesión por medio de toda clase de junturas o coyunturas, como quieras llamarle, que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir? El apóstol es el encargado de nutrir con la palabra de Dios correcta al pueblo de Cristo, al pueblo de Yeshua. Dice, propia según su actividad, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Todos los ministerios están vigentes, todos los ministerios son útiles para el crecimiento de Dios. Por lo tanto, recuerde, todo aquel que le quitare a la palabra de Dios no podrá entrar al reino milenial. No podrá entrar, no podrá recibir gloria. Aquel que le quitare será pequeño entre los pequeños. Mis amados, no podemos quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Tal cual la tenemos que hacer y decir. Sin el dedo pulgar es imposible que tú sostengas la espada como te lo acabo de enseñar. ¿Dónde nos dice eso? Efesios 6:17.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? Yelmo de la salvación y espada del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que siempre el cristiano tiene que estar a la ofensiva, no a la defensiva. Ofensiva, atacando las huestes espirituales de maldad. Ahora, todos aquellos que no creen en el ministerio apostólico, ¿qué está pasando con ellos? No manejan a precisión la palabra de Dios. No tienen precisión, no tienen fuerza en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo 2:14. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente, fíjate bien ahí lo que dice, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, no como un mutilado, como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra. ¿Fiel qué? Distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad. Un apóstol está para poner orden entre los hermanos, entre los líderes, entre los ministerios, entre las iglesias. Está para poner orden. Amén. Segunda de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y esa es la función de un ministerio apostólico. Esa es la función de un ministerio apostólico. Si ustedes están dentro de denominaciones que solamente tienen pastores, se darán cuenta que los pastores no convencen, no reprenden y no exhortan, porque no es un ministerio de ellos. El apostólico sí. Tengamos cuidado, mis amados. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen los pies cortados, los pulgares cortados? Dice, no tienen equilibrio, no tienen estabilidad, ¿ok? Dice primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir? Que si están cortados tus pulgares, si está cortado el ministerio apostólico en tu vida, si tú no crees en las coberturas, si tú no crees en los apóstoles, pues no hay una firmeza en tu palabra, no puedes estar afirmado, no hay una fortaleza y no hay quien te establezca. Recuerde, el ministerio apostólico profético es el que establece ministerios nuevos. El ministerio apostólico profético es el que levanta pastores. Y hoy en día cualquier hijo de vecino se levanta como pastor pensando que las iglesias cristianas son un negociazo. O bien pastores que por orgullo, egoísmo, soberbia, hacen que un grupito de hermanos que son afines a él en su mismo espíritu de rebelión lo levanten y se ponga como pastor pensando que es una unción de Dios y que Dios los puso. Mentira del diablo. Si no hay una imposición como pastores, no habrá un crecimiento, no habrá una madurez. Si no hay quien los haya impuesto, quien los haya puesto mediante un concilio, esos pastores están sin cobertura, están huérfanos y por lo tanto no tienen una palabra profunda. No tienen a quien rendirle cuentas, no tienen quien los exhorte, no tienen quien les dé dirección y por lo tanto van por el mundo a lo que van, las migajas que van agarrando. ¿Ok? Necesitamos crecer correctamente. Primera de Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esa es la función de un ministerio apostólico: ponerte en tu lugar, ponerte en tu tierrita. Si siente el ministerio apostólico que te estás elevando fuera de la tierra, ya estás levitando casi, el ministerio apostólico te ubica, te pone en tu lugar para que no te pierdas. Por eso cuide verdaderamente que esté firme y mire que no caiga. Amén. Mire que no caiga. Por eso en esta casa, cuando yo veo que uno de los hijos está perdidito, anda por ahí en el mundo y ya no se acerca aquí, de vez en cuando le llamo: ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ok? Primera de Corintios 16:13: manténgase alerta y firme en la emuná, en la fe. Sean valientes y esfuércense.
La función de todo apóstol es motivarte a que tú seas valiente y te esfuerces y que vayas por lo que te pertenece. Amén. No de una manera coaching, de una manera verdaderamente profética en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí nos queda? Entonces, antes de derrotarte, primero tuvo que callar tu alabanza y tu adoración. El diablo, antes de derrotarte, primero calló tu alabanza y tu adoración. Fíjate bien, cuando has estado apagado, fíjate bien cómo comenzó tu apagamiento o bien tu muerte espiritual. Cuando tú ya dejaste de adorar y de alabar, tu muerte espiritual ha comenzado. Cuando ya no buscas del Señor, tu muerte espiritual ha comenzado. Eso es lo que quiere el diablo. Que tú mueras espiritualmente de tal manera que no puedas clamar la ayuda de Dios, que de tal manera que no puedas decretar con tu boca, declarar con tu boca la palabra del Altísimo, de tal manera que no puedas pedir perdón por tus pecados y sigas atado al pecado y que tu pecado te acuse, porque así es el diablo, te motiva a que peques, te hace caer en el pecado y después de que caes te acusa, te avergüenza, te culpa, te hace sentir indigno de la presencia de Dios. Y tú tienes que sobreponerte, tienes que comenzar a crecer en el Señor. Amén. Tienes que buscar otra vez la adoración. Amén. ¿Sí nos queda claro? El punto número 7. Para destruir este espíritu necesitas una sana alimentación física y espiritual. ¿Sana qué? Alimentación. ¿Qué comían estos reyes? Migajas. ¿Qué comían? Migajas. ¿Qué quiere decir migajas? Restos o sobras que se le dan a alguien. Imagínate qué tipo de alimentación. Si fueras con el nutriólogo y le dijeras: es que solamente como puros gansitos y pingüinos, ¿qué te va a decir el nutriólogo? Pues usted tiene anemia o usted está desnutrido. Necesitamos una sana alimentación. Necesitamos que la palabra de Dios, todo lo que es la palabra de Dios, la alimentemos. O sea, nos alimente. Hay iglesias cristianas que solamente hablan de pura prosperidad y piensan que están nutridos, piensan que el éxito y la bendición de Dios es tener mucho dinero. Mentira del diablo. ¿Sí estamos siendo claros? Ok, entonces estos recogían las migajas debajo de la mesa. Representa una mala alimentación. No reciben la adecuada palabra del Dios Altísimo, por lo tanto no tienen crecimiento espiritual, no tienen revelación. ¿Cuántos creyentes conoces con 20 años, 10 años, 15 años y siguen siendo iguales de inmaduros? Pareciera que nunca han escuchado de Dios. Yo creo que a lo mejor un católico es más espiritual que algunos creyentes en Cristo. Tengamos cuidado. Tenemos que crecer correctamente, amén. Dice la palabra migaja, quiere decir pedacito o bocado, pequeño bocado. Quiere decir, fíjate bien con esto es importante. Levitas, importante esto, ministros de Judá. Dice la palabra de Dios que la palabra migaja viene de una raíz primaria que se llama pasao, que significa rasgar o tocar. Rasgar o tocar. Tocar en un instrumento de cuerda, celebrar la adoración divina con música y odas de acompañamiento, alabanza, alabar, cantar. ¿Con qué se alimentaban estos reyes? Migajas. ¿Qué quiere decir migajas? Rasgar en un instrumento, tocar un instrumento, alabar, cantar al Señor. ¿Qué estaba haciendo el diablo? ¿Qué estaba haciendo Adonibesec? Dándote migajas de tal manera que tú no puedas tocar un instrumento para Dios, de tal manera que tú no le puedas cantar una alabanza y una adoración. ¿Se fija cuán poderosa es la palabra cuando la escudriñas a raíces hebreas? ¿Te fijas que ya vimos que la palabra yad, alabanza, quiere decir pulgar? ¿Te fijas que ahora las palabras migajas quiere decir y está relacionado a la alabanza y a la adoración? ¿Sí te estás dando cuenta de eso o no? Fíjese lo que es tan poderoso. Por eso es tan vital que tengamos un ministerio de alabanza con excelencia. Por eso levitas tienen que levantarse en oración, en intercesión, en comunión con Dios. Tienen que prepararse continuamente. Tienen que hacer ayunos también, porque en ustedes está el mover espiritual para romper este espíritu religioso, romper este espíritu de Adonibesec. Hacer que la gente se motive. Y aunque ustedes estén arriba y estén viendo a la más amargado de los amargados ahí todo parado, chupado,
atado por el diablo, ustedes no se desanimen. Adórenle al Señor, exalten al Señor. Amén. Fabián, adórenle al Señor. No se desanimen, no se desanimen, porque su alabanza va a desatar a aquellos que están cautivos. También dice la palabra de Dios, bueno, dice el Strong, perdón, dice que también la palabra migaja, comida, viene del 42-41 de Strong. Dice preservación de vida, sustento. ¿Qué quiere decir? Que la alabanza, la comida, la palabra del Dios Altísimo es preservación de tu vida, es sustento para tu vida. La alabanza no es cualquier cosa. Es que a mí no me gusta danzar y bailar. Pues estás atado por el diablo, pues ¿por qué más? Como cuando estabas en el mundo de re bien que bailabas, bien bueno para la cumbia, no se diga el merengue y lo demás, ¿verdad? Hasta te gustaba que echaran danzones. Mis amados, por favor, yo no lo vi bailando, pero Dios sí lo vio. Mejor báilele aquí al Señor, dánsele al Señor. Amén. Amén. También quiere decir comida quiere decir vivir, reanimar, resucitar, salvar, vivificar. Entonces, cuando tú alabas al Señor, cuando tú estás comiendo un alimento fuerte, verdaderamente palabra, tú lo que estás haciendo es reanimar tu espíritu, revivir tu espíritu, resucitar a vida. ¿Cuántos muertos en Cristo hay aquí? Todos, ¿va? Ahora, ¿cuántos muertos por el espíritu de Satanás están aquí? También hay muchos. Aquellos que no adoran, no alaban, aquellos que no sienten una comunión con Dios, aquellos que están vacíos, aquellos que se sienten con incredulidad y duda, es porque están bajo un espíritu de muerte y necesitan resucitar, necesitan revivir. Y la única manera de revivir es palabra de Dios y alabanza. ¿Qué? Palabra de Dios y alabanza. Amén. ¿Lo va a hacer? Vemos un ejemplo claro de Yeshua hablándole a una mujer sirofenicia. Dice Mateo 15:22 acerca de las migajas. Dice: en esto, una mujer cananea, ¿qué tienen que hacer los cananeos en el tiempo de Jesucristo si Dios les dio la orden de que mataran a todos? ¿Qué tiene que hacer una cananea en tiempos de Cristo, de Yeshua? Ahí te das cuenta que el pueblo de Dios es desobediente y rebelde. Y yo creo que tú no eres desobediente ni rebelde, ¿verdad? Yo creo que en ti no hay cananeos, ¿o sí? Y todos dicen, no. Por fe, Señor, lo declaramos. Por fe, Señor. Amén. Entonces dice, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: concédeselo, ya que se calle y que se vaya. Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió Yeshua: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado Yeshua? Solamente al pueblo de Dios. Y los católicos romanos, es que Dios dio su vida por todo el mundo, por todos los pecadores. No, mi amado, mala doctrina. Dios solamente está dando su vida por aquellos que verdaderamente quieren adorar al Dios vivo y que por medio del pacto, obediencia a su palabra, ellos se han consagrado para ser pueblo de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo dio su vida por los hijos del diablo? No. La palabra de Dios menciona 7 tipos de hijos: hijos del diablo, hijos de hombre, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de rebelión, etc. No vino a morir por ellos, vino a morir por aquellos que verdaderamente deseaban ser parte del pueblo de Israel, de los hijos del Dios Altísimo. Amén.
Dice, ella no obstante vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Cómo les llamó a los hijos del mundo? Perros. ¿Sabe qué significa perro en la palabra del Dios Altísimo? Homosexuales, divisores del cuerpo de Cristo, mutiladores del cuerpo de Cristo, aquellos que están en chismes y contiendas dividiendo el cuerpo de Cristo, poniendo enemistad entre los hermanos. Esos son los perros. Aquellos que no están bajo el diseño del pacto, bajo el diseño del Shabbat, bajo el diseño de la ordenanza de Dios. Entendamos, mis amados, Yeshua no vino a venir por todos, vino a morir solamente por sus hijos. Sus hijos, aquellos que iban a entregar su corazón a Él, por ellos vino a morir. Un hijo del diablo nunca va a entregar su corazón a Dios, porque su Dios es el diablo. Entonces Yeshua le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Ahora, si nos vamos a la otra versión que dice Marcos 7:26, dice: esta mujer era pagana. ¿Era qué? Pagana. Si tú te sigues creyendo pagano, si tú te crees gentil, porque eso es lo que significa gentil, pagano, pues tú no eres un hijo de Dios. Nosotros no somos gentiles, nosotros somos pueblo santo, Israel, un pueblo separado y preparado para Dios, no gentiles conversos. Somos verdaderamente hijos del Dios Todopoderoso. Dejamos la palabra gentil. Gentil en el hebreo significa fuera de pacto. Por eso es tan importante que nosotros entremos a los pactos, y todos los pactos de Yeshua siguen vigentes. Ningún pacto abole otro pacto. El nuevo pacto que crees que es el Nuevo Testamento no es un nuevo pacto, lo dijo Jeremías y era del Antiguo Testamento. Amén. Dice entonces: Ciro fenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Fíjese, primero se tiene que alimentar el cuerpo de Cristo. Primero el cuerpo de Cristo. Tú tienes que venir a nutrirte aquí. Amén. Y después aquellos que tú tienes amor por ellos, les predicas la palabra. Son gentiles, están fuera del pacto, pero al predicarles la palabra les va a alcanzar esa palabra para que verdaderamente, si están separados para Dios, si verdaderamente ellos fueron escogidos por Dios, ellos entregarán su vida a Dios. Si no fueron escogidos por Dios, mira, nunca te van a pelar, nunca te van a hacer caso. No te angusties. Tú predica la palabra, no te angusties. Si lo quieren recibir, bueno, si no, pues ni modo. Dice: pero ella le respondió: sí, Señor, que también los perrillos comen bajo la mesa migajas de los niños. ¿Qué comen los perritos? ¿Migajas de quién? De los niños, de los inmaduros. Mucho pueblo de Dios se está alimentando con migajas, con doctrinas para niños, doctrinas inmaduras, de inmadurez. Y por eso el cuerpo de Cristo no crece, no avanza. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? En 3 años se convirtieron ¿en qué? En apóstoles. ¿Cuántos años llevas en Cristo y ni siquiera de maestro, ni siquiera de evangelista, ni siquiera de pastor? Entonces, ¿qué estás haciendo? Ya todos se quedan así como que no me voltean ni a ver para que no vayan a ser ustedes, ¿verdad? Entonces, mis amados, tenemos que crecer. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Entonces, la palabra de mesa significa comida y convite. Entonces, en la mesa comen los hijos y en el piso comen los perros. ¿Qué quiero decir con esto? En una iglesia donde hay un buen alimento, es una mesa preparada por Dios para que tú puedas crecer, alimentarte y nutrirte correctamente en el alma y en el espíritu. Amén. Y en tu cuerpo. Así que la palabra mesa también quiere decir, fíjese bien, la palabra mesa quiere decir aquellos que crecen. La palabra mesa quiere decir aquellos que se levantan, que dejan la esclavitud para levantarse en guerra.
También la palabra mesa quiere decir libertad. O sea, ¿qué quiere decir? Por medio de lo que comes, en la mesa que prepara tu apóstol, en la mesa que preparan tus pastores en esta iglesia, la mesa que te preparan es la mesa que te va a dar la libertad. La palabra de Dios es la que te va a dar libertad. En la mesa, lo que está soltando el apóstol, lo que está soltando el predicador, es una palabra para que tú puedas soltarte de toda cadena que te impide crecer. ¿Ve cuán importante es desarrollar la palabra correctamente? Punto número 8. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? ¿1 hora? Bueno, ¿me dejan terminar o ya se quiere ir? Toma, cada día me las aviento más largas las prédicas. ¿Y sabe qué me dicen? ¿Qué me dicen los inmaduros? Ay, es que yo no quiero ir a la iglesia porque predicas mucho. Ay, es que me aburro. Ay, es que me canso. Me duermes. Ese es el espíritu de Adón y Besek. Miren, hasta la niña chilló. Mi amado, nosotros tenemos, mire, Pablo les predicaba todo el día hasta la noche, hasta la madrugada. Mire, ya Connie ya está ahí, ya le duelen las rodillas, ya se quiere parar. Mis amados, perdón, pero tengo mucho que decir. Mire, si le corto las bendiciones, a lo mejor se va a ir medio mal comido, y quiero que se vaya bien comido. Punto número 8. Ahora me estoy acordando, se acerca una ex hija de esta casa y dice: es que yo me voy a la otra iglesia porque en esa iglesia predican 20 minutos y mira qué a gusto me siento. Pues sí, un inmaduro pastor para una inmadura congregante que pueden alimentarse con 20 minutos. Yo apenas ahí estoy calentando. ¿O será que no tiene mucha capacidad el pastor y por eso no tiene mucho que darles? Ahí se los dejamos a consideración, ¿verdad? Pero sí hay hijos que se han ido porque prefieren los 20 minutos. 8. Todo cuanto hicieres en esta vida tendrá recompensas en esta tierra y en la venidera. Todo cuanto hagas va a tener recompensa o bien castigo en esta era o en la venidera. Dice este Adón y Besek: según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. ¿Se fija? Como un pagano dice: según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Él le cortó a 70 reyes los pulgares y ahora el pueblo de Dios, Judá y Simeón, le están cortando los pulgares a él. ¿Qué quiere decir pagar? Hebreos 79 y 99 dice: pagar, estar seguro en mente, en cuerpo y en el estado espiritual de que vas a recibir lo que cosechaste, lo que sembraste, perdón. Vas a recibir lo que sembraste. Me encontraba el otro día con una mujer que sus hijos no la quieren. Y decía: es que mis hijos son malos y son cristianos. Yo dije: chin, esos hijos cristianos no saben honrar a los padres. Qué juicio tan grave y tan tremendo para ellos. Y le decía: ¿por qué no te quieren? No, pues no sé. Y preguntándole a los hijos: no, es que es así. No, pura cosa mala. Pues ¿cómo lo van a querer los hijos? Lo que siembras cosechas. Lo que siembras cosechas, ¿entendido? Entonces, también quiere decir dar el pago, devolver, hacer enmiendas, resarcir, restituir y pagar el daño. Segunda de Crónicas 6:23: tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. ¿Qué va a hacer Dios? Dándole paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su propia cabeza. El proceder que tuvieron los impíos les va a caer sobre su propia cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. El justo se puede justificar pidiendo perdón y arrepintiéndose y derramando la sangre del cordero sobre sus pulgares. Obediencia. Jeremías 51:56: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Yahweh Dios de
Dios de retribuciones dará la paga. Entonces, ¿quién va a dar la paga? Dios. Dios dará las retribuciones a cada quien conforme a su conducta. Por eso analiza tu conducta, por eso analiza tus acciones, tus obras. No os hagáis, amén. Entonces, el diablo ha derrotado a muchos cristianos, los tiene mutilados. Pero hoy es el tiempo en que dejes de comer las migajas y verdaderamente profundices en la palabra de Dios. Hoy es el momento que el ejército de Dios se levante para adorar, para alabar y exaltar al Dios vivo y recupere lo perdido. Es el momento en que nosotros dejemos de declararnos inválidos o inútiles, que quitemos ese espíritu de baja autoestima, que quitemos ese espíritu de autocondenación, que quitemos ese espíritu de confusión, que pensamos que seguimos siendo incrédulos o dudando. Quiten esa confusión. ¿Por qué el diablo no puede atacar a una iglesia verdadera de guerra? ¿Por qué no puede atacar a una iglesia donde verdaderamente hay adoración y alabanza en el espíritu de Yahweh? ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso habita en medio de nosotros, en medio de la alabanza. Así que tú y yo somos tribu de Judá, levantados para adorar, pero también pertenecemos a tribus de Simeón, que oímos y escuchamos atentamente la voz de Dios. El origen de Adón y Besec, ¿de dónde sale este espíritu inmundo? Vemos que es un señor, dice también la palabra que es señor de los relámpagos, pero también señor de las divisiones. ¿Dónde nace ese espíritu inmundo de Adón y Besec? En las divisiones. En las divisiones. Aquella persona que divide hermanos, aquella que se encarga de estar metiendo cizaña, esa es un espíritu de Adonai, de Adón y Besec, perdón. Dice así Tito 3:10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Sus propios dichos de la palabra, lo que ha levantado en contra de unos a otros, le caerá en su cabeza y será juzgado por el Dios Todopoderoso. Dice, a estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Sensuales, aquellos que están viendo a ver a quién se seducen. Y vaya que en el cuerpo de Cristo hay muchas mujeres que están faltas de amor y que con cualquier palabra tonta se enamoran y caen. Mis amados, quite todo espíritu de sensualidad, quite todo espíritu inmundo de lujuria y de lascivia y entréguese verdaderamente al Señor. La alabanza. Entonces vemos que los sensuales son la palabra viene del hebreo que dice psíquico, quiere decir almático, que tienen un alma animal, que están viviendo bajo placeres, bajo instintos. Tú y yo no vivimos bajo placeres ni instintos animales. Tú y yo tenemos el espíritu de Adonai. Por lo tanto, nuestros ojos ya no tiene que haber lujuria ni lascivia. Nuestros pensamientos ya no tiene que haber pornografía. Tiene que haber una mente cuerda, sensata y correcta dentro del diseño de Dios. ¿Amén? ¿Sí, amén? Apóyese siempre en el espíritu de Dios. Un espíritu de Adón y Besec se va a apoyar en su carne. Un espíritu de Adonai, un hijo de Dios que tiene el espíritu de Yahweh, se va a apoyar en las cosas espirituales, en la palabra de Dios. Amén. Adón y Besec es la alabanza. La alabanza, entonces entendamos, Judá es alabanza, Simeón es oír la palabra de Dios. Es la manera en que se va a derrotar este espíritu de Adón y Besec, con alabanza y oír la palabra de Dios y ponerla por práctica. Adón y Besec, por último, es derrotado. ¿Cómo es derrotado? Es derrotado cuando tú y yo nos hemos levantado en verdadera adoración al Dios vivo, con todo el corazón le adoramos, que buscamos el reino de Dios y su justicia, y que escuchamos la palabra de Dios y hemos creído en ella y la ponemos por práctica, y que no hemos desechado ni uno solo de los versículos bíblicos de la Biblia. Entonces tú y yo vamos a derrotar todo espíritu de Adón y Besec. Amén. Levántate, vamos a orar. Me fui a la carrerita porque si no me aviento otra hora. ¿Ok? Mis amados, pasen el ministerio de alabanza, por favor. Vamos a romper esos yugos. Rompamos esas obras malvadas de Adón y Besec. ¿Sí quiere romperlo? ¿Sí quiere danzarle al Señor? ¿Sí quiere recuperar sus pulgares? Amén. ¿Sí quiere recuperar una comunión con Dios?
Comencemos por la alabanza. No hay otra manera. Amén. No hay otra manera. Así que pidámosle al Señor que restituya lo que el diablo nos ha robado, que nos restituya en bendición, que nos dé el diseño de la misión y propósito que tú y yo tenemos en esta tierra. Amén. Que nos ponga a servir, que nos levantemos a servirle al Señor. Amén. A ver, vamos a alabanza. Amén. Apláudenles, motívenlos. Vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos. Entra en una comunión en el Espíritu. Olvídate del vecino si danza o no danza. Tú gózate con el Señor. Recuerden que la sanidad es personal, la libertad es personal, la salvación es personal. Amén. Amén. Así que adoremos al Señor. Cierra tus ojos. ¿Está listo para ser libre? Amén. Para exaltarlo a Él. Amén. Hay algo que es muy verídico. Cuando usted danza y levanta sus manos y se alegra, usted declara al enemigo totalmente la guerra. Amén. ¿Por qué? Porque usted es libre, porque Yahweh ya lo hizo libre. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale una ofrenda de palmas fuertes a Yahweh Todopoderoso, al único que es digno de recibir toda la alabanza. Déselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. No se canse de alabarle, no se canse de exaltarle. Déselo más fuerte. Dígale a su vecino: ya te cansaste de darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grito de júbilo. Eso no fue un grito de júbilo. Grito de júbilo. Eso no fue un grito de júbilo. Grito de júbilo. Eso no fue un grito de júbilo. Grito de júbilo. Grito de libertad. Aleluya. Al nacer, tú me diste vida eterna, volví a soñar, diste alegría a mi historia. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar, nada me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo, en mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. Grito de júbilo. Tengo otra oportunidad. Mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar. Estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo, en mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza. Adórale a tu Señor. Gritos de alegría. Rompe Este es las un cadenas. nuevo día. Rompe los Tengo yugos. gozo, en mi boca hay alabanza. Recibe tu restitución. Hay fiesta y danza. Recibe tu sanidad. Doy gritos de alegría. Este es un nuevo día. Tengo gozo. A ver, todos levanten sus manos al cielo. Dígale: yo tengo el gozo de Yahweh. Yo tengo la libertad de Yahweh. Diga conmigo fuerte: porque Él me ha hecho libre.
grito de libertad. Yo tengo gozo, en mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de